la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién está en su lugar santo? Levante su mano. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha llevado su alma a cosas vanas. Amén, amén. Gloria a Dios. Él recibirá bendición de Jehová. Gloria al Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, y vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. De verdad que uno viene acá y siente, alguien me decía, ¿estás asustado? Bueno, claro, como que no. Uno siente temor porque esto es palabra del Señor. Amén, amén. Es palabra de Dios. Amén. Y si uno no está bien, pues, pero para eso estamos, hermanos, para predicar la palabra del Señor Jesucristo, donde vayamos, porque para eso Él nos ha salvado, para predicar su palabra y dar testimonio de ella por donde andemos. Estamos disfrutando de algo que no es nuestro. Dios es bueno con nosotros y Él es muy bueno con nosotros. Disfrutando de algo que no es nuestro. Andamos por esta tierra y quizás muchos dicen, esto es mío, no. Aquí estoy parado, esto no es mío, esto es de Dios. Esto le pertenece a Dios y por su gracia me tiene aquí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Porque de Jehová es la tierra y todo esto es tierra. Aún nosotros somos tierra. Amén, amén. La escritura, oye tierra, palabra de Jehová. Hablando del pueblo, oye tierra, palabra de Jehová. Bien, hermanos, entonces, este salmo es muy lindo. Que de Dios son todas las cosas. Que uno reconocerlo, ¿cierto? Y de pronto no ir a cometer alguna falta. Usted y yo que conocemos del Señor, cuidémonos, porque esta tierra es de Dios. ¿Y dónde no va el Señor? O perdón, ¿dónde no va usted que Dios no vaya? ¿Dónde no vamos nosotros que Dios no vaya? O que no esté, porque Él está en todas partes. Amén, amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hay algo que como la tierra es de Él y todo es de Él, todo le pertenece a Él. Ahora, ¿quién subirá al reino de los cielos? ¿Quién irá? Es una pregunta. Al reino de los cielos. ¿Quién será esa persona? Uno se pregunta, ¿quién será? ¿Cierto? Entonces podemos hacernos un examen de conciencia, a ver cómo estamos delante de Dios. Y hoy más que nunca, que su presencia cada día se hace más cerca. Aleluya. Más cerca. El limpio de mano y puro de corazón. En estos días yo iba para una vereda. Y de pronto un señor, bueno, un hermano, muy animado, muy contento en el culto. Y hasta un día el hombre nos contó el testimonio de cuando se convirtió al Señor. Y tremendo milagro Dios hizo en él, en ese entonces. Y de pronto yo iba cuando vi un señor recibiendo un mercado que le mandaron del pueblo. Y era esa persona. Y estaba con tremendo cigarrillo en su boca. Yo me le escondí para que no me fuera a ver. Entonces, ¿dónde nos escondemos nosotros la presencia del Señor? ¿Cierto? Muchas veces estamos acá, contentos, cantando y alabando al Señor. Pero quién sabe afuera cómo estamos. Allá afuera en la calle, ¿cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cómo estamos? Entonces, hermano, Dios nos está viendo. Amén. En todo momento. Amén. Una vez dijo un hermano que fue a Cali. Y el hermano fue al culto y con una hermana cantando acá en el altar. Una joven, bueno, bien, cantando y alabando al Señor y esto y aquello. Bueno, de pronto el hermano se fue y lo invitan a tomar un fresco al otro día. Y cuando la muchacha metió en una cantina allá, ¿qué le parece, hermano? Eso se ve mucho. De pronto acá somos una cosa, pero fuera somos diferentes. Hay poder en Jesús. Dios nos ha llamado para llevarnos al reino de los cielos. Y para que seamos su representante acá en la tierra. Amén. Representante acá en la tierra. Amén. Cuando podemos pecar, hermanos, no nos engañemos, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bendito el Señor. Dios ha hecho muchas obras lindas en la vida de nosotros. Hermosas, hermosas. Por eso hay que amarlo.
Con todo el corazón. Yo recuerdo cuando salí a predicar esta palabra. Vimos mi esposa y los dos muchachos, Edgar y Usain. Fuimos a predicar el Chocó. Llegué a mi propia tierra, no había ni un solo convertido. Y empezamos a predicar la palabra. Y empezaron a llegar, como digo, hermano, las hermanas. Primero las hermanas, que son las primeras que llegan a los caminos del Señor. Empezaban a llegar. Y de pronto había un anciano que era enemigo del Evangelio. Aún su esposa, que estaba simpatizando, un día le quitó la Biblia y la tiró al fogón. Ella se fue, queda inválida, se fue y sacó la Biblia de allá y siguió y nos contó el caso. Bueno, esta es una palabra viva y eficaz. Demos gloria al Señor. Aleluya. Bueno, y el Señor empezó con su arrogancia, influenciado por los demás, por la gente de la calle, hasta que Dios le mandó terrible enfermedad. Y una enfermedad muy tremenda, porque el hombre fue una enfermedad que de pronto no se la desea a nadie. Y el hombre estuvo 3 meses hospitalizado. Le dijeron: aquí no hay nada que hacer, llevo para la casa. Llegamos a la casa al anciano y estaba allí en la cama tirado. Bueno, hasta que se acordó de mi persona y dijo: ¿dónde está Lucho? Porque a los Luis se le dicen Lucho. ¿Dónde está Lucho? Entonces, bueno, fueron a mi casa, mi esposa, nos fuimos para el viejo, cogimos la Biblia y nos fuimos para él. Y estaba el hombre boqueando, los hijos llorando, allí todos llorando, sin hacer nada por el viejo. Entonces yo tomé la Biblia, leí la palabra, invoqué el nombre de Jesús sobre él, oré, y cuando terminamos de orar, le dije: denle comida que Dios lo sanó. Denle comida que Dios lo sanó. Y precisamente fue sano. Gloria a Dios. Fue sano. Gloria a Dios. Hermano, es muy lindo. Esto es lo más lindo que hay. No nos escondamos en las cosas. No, Dios está en todas partes. Aleluya. Se levantó el Dios de allí y se bautizó en el nombre de Jesús. Y bueno, digo, no sé en este momento si ya moriría o estará todavía, porque hasta me di cuenta, todavía existía. Y él decía: no, Lucho me sanó. No fui yo. Bueno, el Señor Jesucristo, que le dio oportunidad de disfrutar de la vida eterna, y su familia, ahí todos llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esta palabra es muy linda. Entonces, no vamos, yo estaba meditando esta semana cuando el hermano me dijo, bueno, dije: ¿qué le voy a predicar a la iglesia en Tejero, a los hermanos allá, o a los vecinos, a los amigos que van llegando a la iglesia? ¿Qué vamos a predicar? No, ya me vino a la mente, bueno, la historia de David. Que a veces uno comete tantos errores y sufre nuestra familia, y uno también sufre demasiado. Bendito el Señor. Luego tenemos que guardarnos de nuestro. Yo le doy gracias al Señor, y todos los días le doy gracias a Dios, y le oro siempre al Señor por mis hijos, y ahí están a mi lado. Ahí están a mi lado mis hijos. Bendito el Señor, porque hermano, yo he creído en esta palabra, y ahí están esas promesas. Aleluya. Bueno, entonces miramos la historia de David, ¿cierto? Amén. A veces uno se esconde. Y David era un rey, como todos lo sabemos, un rey en Israel, y de pronto, por entretenerse un poquito el pecado, eso fracasó. Hubo un fracaso grande para este hombre en la altura en que estaba. Bendito el Señor. Fue triste para él, porque aún comete el pecado y dice: yo no he hecho nada. Cuando Dios lo venga a uno empieza a culpar a los demás, pero qué bueno que Dios nos abra nuestros ojos para que veamos la grandeza del Señor. Aleluya. Amén, amén. Y hoy más que nunca, que cada día se acerca la venida del Señor, halló una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, porque Él es santo y Él exige santidad. Aleluya. Miren lo que le pasa a este rey. Él comete el pecado y lo comete y sigue como que nada hubiera pasado. De pronto llega un profeta del Señor, un profeta en la casa de David. Dice: David, ¿qué te parece? Te voy a contar un chismecito. Te voy a contar algo, David. ¿Qué te parece? Que llegó un señor, unos caminantes, un señor venía y llegó a la casa de un señor que tenía dinero, sino que tenía bastante ganado. Y en lugar de matarle un animalito a ese señor, dijo que fueran, de que tenía 10, que como que no le alcanzaba lo que tenía para darle
O sea, se hizo el pobre allí con más de 50, un ejemplo, ¿cierto? Y el que tenía 10 animalitos lo mandó allá de ese pobre hombre. Y yo, ¿cómo así, Dios David? ¿Cómo así? Eso está muy grave. ¿Cómo que lo mandé allá? No, eso no se puede. El tal es castigado. Eso es imposible. Dile el profeta, ¿sabe, David? Usted es esa persona. Digo, ¿cómo así? Pequeño. Claro, usted pecó mío. Sí, pequé, claro. Usted es esa persona. ¿Y ahora qué hago? Bueno, Dios ha tenido usted misericordia. Pero para que usted no muera, va a morir un hijo que usted tanto ama. Y eso fue preciso, bendito el Señor. Entonces, mire que muchas veces nosotros cometemos el error, dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso, mis estimados hermanos, estamos pisando en una tierra que no nos pertenece a nosotros. Estamos aquí por la misericordia del Señor. En estos días yo escuchaba y me vino a la mente la muerte de Chávez. Y él decía, por favor, hagan algo por mí. Yo no quiero morir, pero que esto no le pertenece a nosotros. Esto es para los que andan conforme a la palabra del Señor. Pero el que se va contra Dios, mal le va. Por ahí en San Andrés pasó un caso, hermano. Había un joven que era muchacho inteligente. Ya me dolió mucho ese muchacho, muy inteligente. Bueno, y él se enamoró de una jovencita en la iglesia, muy jovencita. Entonces él se bautizó con el interés de la muchachita. Y trató de que yo le hiciera el cuarto con la muchachita para casarse con ella. Y dije, no, esa niña no le pertenece a usted mismo. Él se enojó y se fue para los grupos armados. Y se fue enojado. Me voy y voy a matar a ese hombre. Y yo, voy a matar a ese buchón porque no me colaboró. Y se fue. Se fue ese muchacho. Yo me puse a hablar del Señor Jesucristo. Cuando a los 8 días de haberse ido, se aburrió. Dijo, me voy para la casa y voy a la iglesia a ayunar y a pedirle perdón al pastor. Entonces, si Dios lo había permitido. Y se vino, se voló de grupo de la gente. Cuando llegó a la casa de la mamá, dijo, mamá, yo me voy. Para San Andrés, cuerda, me voy. Y él que sale y la gente que llega. Y lo tiraron al río San Andrés. Ahí lo mataron. Hermano, ¿cómo podemos dejar esta palabra? Esta palabra es nuestra protección. Como gloria al Señor. Gloria a Dios. Es nuestra protección. Aleluya. Yo cuando llegué a San Andrés, porque eso era, estaba en toda la violencia. Mi esposa se quedaba orando y yo salía. Y a mí nunca me dijeron nada. Nunca. Dios, cuando yo me pasaba, hola pastor, ya me conocían, pastor, pero nunca me dijeron nada. ¿Qué hacen predicando acá? Alguien me dijo, prediquen voy hasta Santa Rita a predicar. Pues no tiene ningún problema. ¿Quién hizo eso? Porque Dios me dio gracia. Dígame al Señor que nos dé gracia. Que su gracia nunca se aparte de nosotros. Aleluya. Moisés dijo algo muy lindo. Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de este lugar. Demos gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, es que el evangelio es muy lindo. Esto es lo más lindo que hay. Cuando usted conoce al hermano Alejandro, algunos lo conocen, Alejandro Muñetón. Cuando nosotros escuchamos que el papá nos dijo a solas con mi esposa, mi hijo Alejandro tiene cáncer de 4º grado, declarado por los médicos, acá en Medellín, San Vicente. Nosotros pudimos a llorar. Aquí ni más, sino que meter en ayuno y oración para que Dios le devuelva la vida a ese muchacho. Y el hermano dijo, Señor, tú me diste este único hijo varón, no me lo quites, Señor. Y nos metimos en ayuno y oración, y ahí está Alejandro, dando testimonio de que Dios lo sanó. Amén, gloria a Dios. Dios lo sanó. Aleluya. Y entonces, hermano, y todos los que estaban en la clínica a mi lado, todos murieron. Y aquí estoy yo para contar el cuento. Gloria al Señor Jesús. Tenemos un Dios muy bueno, un Dios de amor. Hermano, lo felicito porque usted siempre canta con alegría. Le canta a ese Dios con alegría, porque Él merece lo mejor. ¿O no es así? Claro, Él merece lo mejor. Aleluya.
Entonces, bueno, qué bueno servir al Señor con transparencia. David cuando tuvo ese problema, entonces se reconcilia con Dios. Y dice, Señor, el capítulo 51, muy lindo, le se reconcilia con Dios. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, aleluya, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque lo bonito es reconocer, lo bonito no es reconocer su falta, su pecado. Amén. Y el que reconoce su pecado y se aparta, que es la escritura, alcanza misericordia. Amén, amén. Porque a eso vino el Señor, aleluya, porque Él vino a salvar las almas. Y Él dice, Señor, dice la escritura, porque yo reconozco mi rebelión, yo reconozco mis rebeliones. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de mí. Dice, con nadie más yo he pecado. Porque si nos pueden decir, no es que yo pequé contra fulano, con perano, no. Cuando uno está bien con Dios, uno no peca con nadie. Cuando uno tiene la gracia de Dios, no hay problema. Pero entonces, cuando uno no tiene a Dios, él puede empieza a culpar a la gente. Pero David no hizo eso. David, Señor, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para ser reconocido justo y tenido por puro el día de tus juicios. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, qué bueno que le sirvamos al Señor con transparencia. Con transparencia. Que cuando Cristo venga, hombre, podamos ir con el Señor Jesucristo. Yo estos días he estado bastante comodito, hermano, con las cosas que están sucediendo. Y esto hace que uno se prepare cada día más para irse con el Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 139, allí dice la palabra que dice allí de la omnipresencia de Dios y omnisciencia de Dios y omnipotencia de Dios. O sea que Dios está en todas partes. Aleluya. Entonces dice la palabra que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a ir a la presencia del Señor? ¿Dónde será que me voy a esconder? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me hacía tu presencia. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, no, Señor, es tan grave. Aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no pueden cubrir de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea que no hay un lugar donde el hombre se pueda esconder que Dios no lo vea. Amén, amén. Bendito el Señor. Que Dios no lo vea. Gloria al Señor. Aleluya. Yo recuerdo una vez cuando estábamos por allá en San Andrés, en San Miguel Chocó, a un misionero allá. Y una hermanita, le gustaba fumar cigarrillos y más de una vez se quemaba la mano. Cuando yo me le metía de sorpresa y me llegaba el mismo, llegaba, no sé, metía la manito y iba a mandar el cigarrillo otra vez y lo tragaba. ¿Para qué eso? Escondiéndole a un hombre, hermano. ¿Qué le parece, hermano? No, hermano, es que Dios está en todas partes. Y a ese que hay que tener temor. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, ya para terminar, dice la palabra del Señor. David dice, Señor, por favor, examíname. ¿Cuánto quiere que Dios le examine? Amén. ¿Cuánto quiere tener consulta con Dios? Amén. Cuando usted va a un médico, ¿a qué va? ¿Cierto? A examinarlo, tiene un problema. Entonces se encierran los dos en una piecita, ¿cierto? Cuénteme su problema. Señor, por favor, examíname. Aquí vengo, Señor. Vengo con un dolor, con algo en mi vida, Señor, que no aguanto. Venga, a ver qué me dice, Señor. Examíname, examínanos, Dios, y conoce mi corazón. Porque de él emana la vida. O sea, el corazón es el motor. El motor que todo lo que usted habla, ¿y a dónde sale? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios es una bomba que, mejor dicho, le tira. Y usted brota lo que
Una vez había un hermano en San Andrés, bueno, pongamos, no sé el nombre de él, y es un hombre muy